Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas Hola, ¿qué tardes, ¿cómo tal? están? Buenas tardes. Buenas. Tardes. Se van sumando todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue con los ejercicios de la clase 2? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, ¿pudieron acceder al material de la clase 3? ¿Pudieron leer algo ya? Sí, sí, recién, hoy a la mañana. Bueno, perfecto. Y una consulta Sí. respecto a la clase 2, la guía. Puntos 14 y 15 son los que con los que encontré mayores dificultades. El, ¿Podríamos repasarlos o mejor que busquemos sí, la vuelta nosotros? no, en principio es así. Justamente yo les dije, los últimos dos les iba a complicar. El Claro, último era más para que lo piensen y justo les abría el módulo 3 que habla de la cláusula distinct. Pero ¿qué pasa? En principio no lo pueden trabajar así nomás porque todavía no vimos los que son subconsultas o los joins, unir con otras tablas. Así que no se preocupen, ahora vamos a ver los ejercicios de esta clase y después les voy a subir igual ya la semana que viene todos los resultados de los ejercicios. Ahora después vamos a revisar lo último. Pero perfecto, no lo iban gracias. a poder sacar así nomás. Por eso le dije, hagan los primeros. El último era si alguno quería investigar o algo, y justamente iba de la mano lo que era todos distintos y después lo que era entre las dos tablas. Se complicaba ahí. Pero si pudieran hacer los primeros 14, ya está más que bien. Igual como les comentaba, en la próxima clase van a ver todos los ejercicios resueltos. Es más, en esta tienen una guía de ejercicios y una guía que es extra por si alguno quiere practicar un poco más. Y les comparto otra base de datos que es la base de datos de escuelas. Y acá van a poder trabajar también los ejemplos que tenemos en los módulos, están también ahí en esa base de datos. Por ejemplo, eh, había uno que decía las escuelas únicas y teníamos Belgrano repetido, y ahí sí, si usamos la cláusula distinct, nos va a devolver un solo Belgrano. Sí, son varios los que estuvieron con esos ejercicios, pero bueno, ahora después los explicamos bien. Bueno, en cuanto al contenido, esta semana vamos a trabajar lo que es funciones de caracteres, funciones de agrupamiento. Las funciones de caracteres en principio es parecido a cuando trabajamos con planilla de cálculos y trabajamos las funciones convertida a mayúscula, minúscula, lo que sería las funciones de devolver ciertos caracteres. Por ejemplo, en planilla de cálculo usamos izquierda, derecha, extrae. Acá tienen otros nombres, pero siguen siendo funciones que trabajamos sobre la línea del select. Cuando seleccionamos, por ejemplo, upper y que nos convierta a mayúscula los nombres. Lower, que nos convierta a minúscula, por ahí los apellidos. Y después, si queremos extraer solamente una parte de datos, y con esto podemos ver el ejemplo cuando hablábamos de los códigos, que por ahí nos llega un tipo de dato que tiene, no sé, 4 dígitos que representa el código y después una dirección o el cliente o algo, y yo solamente quiero los 4 dígitos, pensando en mi reporte, que yo me armo el reporte para trabajar. Ahí podemos usar la parte de left, right o substring para cuando queremos buscar un texto que esté entre el medio del campo. Después tenemos las funciones de agrupamiento. Vamos a ver cuando trabajan con las funciones de agrupamiento el tema de que trabaja con un conjunto de datos. No trabaja sobre las filas, sino un conjunto de filas. ¿Por qué? Porque ahí podemos usar las funciones que serían sacar el valor máximo, calcular el valor mínimo, o una suma, o un promedio. Serían las funciones estadísticas, por decirlo así. Y después vamos a ver lo que es la cláusula having. Hasta ahora comparamos con el where, pero el where hace referencia cuando yo comparo entre las filas. Yo digo donde el precio sea mayor a 100 y compara fila por fila que el precio sea mayor que 100. El having es muy similar al where, solamente que se usa dentro de agrupamientos. Si yo hago un agrupamiento, por ejemplo, de ciudades, y cuento las ciudades que hay dentro de mi planilla, no, hay alguien que tiene el micrófono abierto, fíjense por favor. Lo que me puede pasar cuando yo quiero comparar, por ejemplo, yo quiero todas las ciudades, o quiero que me traiga las cantidades de las ciudades que se repiten más de 5 veces.
ahí tengo que usar un filtro. Entonces, en vez del where, puedo usar el having directamente sobre el count, sobre el conteo, y que me compare sobre eso. Después tenemos lo que es el group by, el limit, que es sencillo, y el distinct, que era lo que les faltaba a ustedes en la clase pasada. El limit, para explicarlo rápido, es directamente limitar la consulta. Yo puedo limitar la cantidad de respuestas a un valor. Es más, en su definición, limit, esa cláusula nos permite poner dos parámetros. Desde dónde contamos y hasta dónde. Casi nunca se usa. Casi siempre se usa un solo parámetro, que es hasta dónde. Entonces yo digo limit 10 y puedo tener las 10 ventas más altas, siempre y cuando lo ordene por el precio, de forma, no sé, descendente, del más alto al más bajo, y tengo las 10 ventas más. Sirve como para hacer un ranking. Esa es una de las ventajas que tiene hacer un ranking. Pero también sirve para no forzar la base de datos. Yo tengo una tabla que tiene, no sé, 500.000 registros y quiero tener las ventas, hacer un promedio de ventas del último año, y capaz pongo un límite. No sé, estamos en abril y yo sé que más de 50.000 ventas no tuvimos. Entonces no traigo todos los datos, hago un límite y después seguramente ese reporte lo voy a bajar y lo voy a trabajar en la planilla de cálculos. En Claro, cuanto al... ese límite sería de la fecha actual hasta el año pasado. Por ejemplo, toda la Claro, venta. en realidad es por filas. El límite lo pongo por filas. Eh, por decirte, hago un top o yo que sé, ustedes quieren hacer una prueba o algo y quieren traer valores, una consulta, para probar algo, no traigan todo. Por ahí hacen una query que les devuelva todo. Y ustedes van probando y van ejecutando la query todo el tiempo para ver si realmente les devuelve. Y si sabes que ese impacto es muy fuerte para la base de datos, mientras vas probando pones un límite. Vos con que tengas 10, 50 registros, sabés que te va saliendo los campos bien. Entonces una vez que tenés todo bien, ahí sacas el límite. Bueno, y el group by es cómo vamos a agrupar. Ahora vamos a verlo bien. En cuanto al aula, teníamos la definición, la bibliografía, el módulo 3 y guía de apuntes 3. El módulo 3 es el único de los módulos que va más o menos de la mano con la guía de apuntes. Axel, levantaste la mano. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Todo bien. Tengo una pregunta. A ver, cada vez que yo, digamos, yo trato de poner esta base de datos en el BDFero y, digamos, lo pongo en la parte de esquema, ¿no? Que así es como había leído yo en uno de los tutoriales. Ahora, después Sí. pongo uno de los códigos, algunos códigos le doy en run, eh, pero digamos, siempre me salta error y por ahí lo que me pasa también es que no sé si, digamos, no sé si es propio del SQL, pero no consigo que me muestre, digamos, la lista, la base de datos como si fuera una tabla, ¿no? ¿Hay alguna manera de hacer eso? Vos me estás diciendo que cuando pegás acá y tirás una query te tira error. Fíjate cuando copies y Sí. pegues, por las dudas, anda abajo de Ujú. todo y fíjate que el último... Bueno, sí que un poquito parecía mejor. Fíjate que copies bien y poner el punto y coma, porque a lo último del esquema tenés los insert. Si el insert está sin coma, queda abierto, sin el punto y coma. Fíjate eso cuando copies y pegues, porque si no, Cuando cuando copio vos y pegue, consultes, claro, el esquema de ujú. la base de datos, que esté completo, porque si a vos te falta una parte, te va a tirar error cuando apenas ejecutes. Lo que vos ejecutes cualquier query te va a tirar error, porque primero va a buscar el esquema. Cuando llega el esquema te dice, se crea la tabla, se inserta, pero cuando llega acá se tiene un error en la inserción si vos no copiaste todo. ¿Se entiende? Son todas queries estas. Yo acá del lado de query SQL hago las consultas de select, o update o delete, pero en realidad estas también son consultas y son las primeras que leen. Por eso es el esquema. Fíjate que copiar Claro, bien, el esquema me tengo que asegurar de que no tenga un punto y coma al final, no, o que lo una coma, tenga. Fíjate que lo tiene. que lo tenga. Que copies Ok, tal cual el texto que está. Porque muchas veces lo que pasa cuando vos abrís el TXT, vamos a ujú. abrir el TXT, a ver si lo tenemos a mano. Mira, te muestro. Abrís el TXT y por ahí a veces vos estás acá, seleccionás todo, no te das cuenta, y a veces cuando bajás no te selecciona hasta el final. Entonces, andá hasta el final de todo, selecciona al revés, copialo. Vamos a renovar esto para que se borre.
y lo pegás. Pero fíjate que me termina el punto y coma. Entonces yo hago cualquier consulta. Select, asterisco, from. ¿Eso cómo lo escribís? ¿Select espacio Producto. asterisco o...? Espacio asterisco. Bien, Es más, fíjate que yo acá si quiero no pongo el punto y coma, igual va a funcionar, porque no tengo más consultas. Pero todo esto se ejecutó bien, y esto también porque no hay más consultas. Yo tengo otra consulta abajo, me tiene que dar error. Pero si a vos, al hacer esto, tiene un error, es porque el error lo tenés de este lado. O sea, no claro, copiaste del todo la tabla. claro. Después, lo Yo mismo. igual, Si vos querés ver las tablas en formato de tabla, hace esto. Select asterisco from producto y te trae toda la tabla como está. Y claro, después bueno, yo igual quería preguntarte si te podría, digamos, mandar un mail, porque, digamos, si bien yo creo que te había escrito un mensaje privado alguien más, no sé si vos lo viste, pero me gustaría hablar con vos por mail porque es como una situación un poquito más compleja, ¿no? Yo, digamos, a mí mi lector no, hay ciertas cosas que por ahí no me lee. Por ejemplo, vos me estás mostrando ahora una imagen y a mí, o sea, yo no puedo acceder desde acá. Sí, yo entiendo lo que vos me explicas, eh, claro. pero por ahí hay cosas que se me saltean. Por eso, nada, quería preguntarte si... Fíjate de eh, escribirme, mandame un mensaje privado en el grupo, en el campus. Fíjate que te aparezco ahí, mandame un mensaje y lo vemos. Y después te paso el correo. dale, Igual si no, si te dale, fijas en las dale, listo. diapositivas está mi correo también, pero escribime en el campus y lo vemos bien después. Listo, listo. No hay problema. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, sigo con esto, con lo del aula entonces. Les decía, tiene después una guía de ejercicios de la clase. Son 14 ejercicios. Aquel que quiera avanzar un poco más, también tiene una guía ejercicios extra que está hecho sobre la base escuelas. Estos ejercicios de la clase 3 trabajamos sobre la base libros. Así ya tienen un par de bases más. Justo hubo un compañero que la semana pasada preguntó si había más esquemas o algo. Ahí tienen 2 esquemas más como para ir trabajando. Lo mismo, bajan el TXT, lo copian, lo pegan. Vamos a, ya que estamos, duplicamos esto. Abren el TXT. Esta es la tabla libros. Tengan en cuenta lo que les decía recién, de seleccionar y copiar hasta el final. Si vamos a la parte del esquema, nos dice que se crea la tabla libros, donde tenemos un campo llamado código, que va a ser entero y que va a ser autoincrementable. Esto significa que cuando el entero es autoincrementable, lo que se usa, por lo general, es para que sea la clave primaria. Pero como es autoincrementable, no me hace falta pedir que lo llenen. Cada vez que yo creo un registro, se crea ya ese registro con ese número que se va autoincrementando. Si bien en muchos casos se puede llegar a insertar el valor, no es recomendable. Piensen esto. Yo les dije a ustedes que sea autoincrementable, pero que el usuario pueda también poner el valor. Y por ahí mandamos a alguien a que cargue registros. Va por el registro 158, después no se da cuenta y pone 160. Al ser autoincrementable, si yo lo puedo editar, no me va a dejar volver atrás. El próximo ya va a ser 161, 162 y vamos a tener registros vacíos. Entonces, por lo general, esto pasaba mucho en Access. Por lo general, si sabemos que va a ser autoincrementable, no pido al usuario que lo cargue. Cuando venimos acá al insert en la tabla libros, vean que inserta título, autor, editorial y precio. O sea, título, autor, editorial y precio. No pide insertar el código, porque el código es autoincrementable. Cada vez que hago un insert, acá lo va a tomar como 1, acá lo va a tomar como 2, como 3. No hace falta nombrarlo. Entonces se insertan dentro de cada campo estos valores. Si hacemos un select asterisco, no me acuerdo si era libro o libros. Es decir, profe, que supongamos que tenemos el autoincremento, un valor máximo de 160, que ya se había establecido, y dejamos que el usuario establezca un número, y por ejemplo pone 162, ¿automáticamente va a pasar el 162? En realidad, autoincrementable no le pones un límite, lo dejás, porque nadie es el código. Vos te interesa que el valor sea único. Lo malo es que cuando vos le dejás a la persona agregar un valor, ¿qué pasa? Te puedes seleccionar un valor que ya exista y puedes tener un problema, te va a tener un error.
porque no puedes tener dos claves primarias iguales, para empezar. Le va a tirar el error y lo más probable es que la persona no sepa qué significa ese error. Porque la mayoría de la gente que carga datos son usuarios que se especifican en cargar datos, no tienen por qué saber cómo es la tabla y eso. Entonces, si yo te pongo un campo que sea una tabla primaria, una clave primaria, autoincrementable, y te dejo editarla, en realidad el problema es mío. Te estoy dando a vos la potestad de poder cambiar un dato cuando lo único que puedes hacer es un error. Porque si no, lo haces solo. Yo no gano nada con que vos puedas completar el dato. Entonces hay que tener cuidado de eso. Por eso justamente acá en el ejemplo te muestra cómo te pide que se inserte título, autor, editorial y precio y después autoincrementable. Y si te fijas lo que yo te decía, mirá, el código 1 es este, que nadie puso 1, pero como es autoincrementable, empieza a completar. Y así tenemos todos los libros. Pero, Si insertamos un libro más, sí, no, que enumera automáticamente, claro. básicamente. Listo, listo, perfecto. Gracias. Y esa es una solución cuando creamos una base de datos, cuando decimos, yo no tengo una clave primaria que, por ejemplo, decíamos el DNI. El DNI es único. Sí, me sirve que el DNI como clave primaria. A veces ni siquiera lo uso. Pongo un campo numérico, autoincrementable adelante, y ya sé que no, tipo legajo. Legajo 1, legajo 2, legajo 3, y ya está. No me importa ni el DNI. Ese valor es único. Y ni siquiera tengo que cargarlo. Porque también pasa algo. Que acá les comento el porqué del DNI. Si bien el DNI es único, ¿qué suele pasar? Suele pasar que alguien lo carga mal. Y si tu usuario es tu DNI y lo cargas mal, tengo que eliminar ese ID. Y si después ese ID es el mismo que otro DNI, porque el otro ya existe y realmente lo tiene bien, tengo errores. Entonces, para evitar esto, lo más fácil es hacer que la clave primaria sea un campo autogenerado y que sea numérico. El DNI está bueno, es un único valor, pero si lo escriben mal, ya complicás al usuario. Bueno, esto en cuanto a lo que es insertar este esquema de base de datos. Recuerden que también tienen, si quieren seguir, el de escuelas. Bueno, después en cuanto a los contenidos, les decía, es el único módulo que va prácticamente de la mano con lo que es el apunte. Tanto el módulo 1, el módulo 2 como el módulo 4 tienen una descripción más pedagógica. El módulo 1 hablaba de la base de datos, comentaba un poco la historia de SQL. El módulo 2 también tenía la parte de lo que eran los operadores. El módulo 4 mantiene todo lo que es subconsultas, lo que es consultas de varias tablas. Pero en este caso, queda a criterio de ustedes, va de la mano tal cual con el apunte. Primero va a mencionar las funciones de manejo para cadenas, después de agrupamientos, el count, el max, el min, sum, average. Después las cláusulas group by, having, distinct y limit. Esto viene de la mano. A lo sumo, si quieren verlo bien esto, acá lo que les dice es que tenemos las funciones y que hay dos tipos de funciones. Funciones de una sola fila, o para qué se usan las funciones. Esto, con los que hicieron programación, en la última clase vimos una introducción a funciones, que lo que tiene de bueno es que puedes, en cuanto a programación, repetir código, no estar todo el tiempo escribiendo de más, simplificar Claro, algunas cosas. te automatiza mucho las tareas. Es Claro. llamar a la función y ya te resuelve esa actividad en cuestión, Y sin acá tener es que lo repetirlo mismo, todo. claro, tal cual. Acá es lo mismo, pero con las funciones ya creadas en realidad, en las que trabajamos. En este caso, dice lo mismo, ¿ves? Se puede utilizar, realizar cálculos en datos, modificar elementos de datos individuales, manipular la salida de grupos de filas, formatear fechas y números para su visualización, convertir tipo de datos de columnas. Y después, acá lo que dice, las funciones SQL a veces toman argumentos y siempre devuelven un valor. Para los que vieron programación, o los que no lo vieron, quizás es más fácil llevarlo a la práctica, como decía antes, con la experiencia de cálculos, por ahí con Excel. Uno agarra una celda y quiere hacer la función de que devuelva campos de izquierda a derecha, entonces escribe igual a izquierda, abre paréntesis y tiene dos parámetros. Acá es lo mismo, y son la misma cantidad de parámetros. Bueno, hay dos tipos de funciones. Funciones de una sola fila y funciones de varias filas. Esto marea un poco. Si bien la definición es así, marea. Porque uno entiende que funciones de una sola fila
es que te devuelve una sola fila y de varias filas que devuelve varias filas. En realidad no es así. Las funciones de una sola fila lo que hace es trabajar esa función en esa fila solamente, fila por fila. Por ejemplo, las de caracteres, convertir a mayúscula te va convirtiendo fila por fila en mayúscula. Perdón, estoy leyendo lo que puso Matías. Hola, profe, recién pude ingresar a la clase, quería consultar qué es la query. La query. La query es la consulta. Son las consultas que hacemos, se llaman queries. Bueno, y después las funciones varias filas hace referencia, por ejemplo, cuando yo hago un valor máximo que evalúa entre un grupo de filas. Ahí está la gran diferencia. Esto para que lo entiendan, porque si no de leerlo, me pasó a mí, de leer funciones de una sola fila y uno piensa que devuelve una sola fila. En realidad no, en realidad es que va evaluando fila por fila. El otro labura o trabaja todo un conjunto de filas. Bueno, acá dice funciones de una sola fila, por eso te dije las de carácter, las numéricas, de fecha, de conversión, generales, que sean sobre una sola fila. En cambio, funciones de varias filas hablan de grupos, de agrupamiento. Y tenemos las funciones de manejo de cadenas, que serían de una sola fila. Por ejemplo, manipulación de mayúscula y minúscula, manipulación de caracteres. Tenemos la cláusula lower, que lo que hace es convertir a mayúsculas, lower a minúsculas, upper a mayúsculas. Acá tienen ejemplos. Estos ejemplos los pueden usar. Si veíamos, yo cerré encima, me parece. Ah, no, estaba acá. Vean, yo uso el select, el upper y el nombre. Acá un consejo, por las dudas, se los digo solamente. No dejen el espacio. Acá no van a tener problema. Pero dependiendo del motor de base de datos que usen, si ustedes dejan un espacio antes del paréntesis, les puede tirar un error. Acá no, pero bueno, es para comentarlo. Lo que hace esto es, vamos a primero a comentarlo. Vamos a hacer el select, nombre. Si corremos esto no se corre porque está comentado, me trae el nombre de los productos. Y vean que está mayúsculas y minúsculas tal cual como fue ingresado en el insert. Si corremos esta query, corremos las dos, vean que tenemos el primero que dice upper el nombre y nos convierte toda mayúscula. Acá podemos poner as producto. Como para que no se vea el upper en el resultado. Pero dice producto y tenemos todo en mayúscula. Lo mismo pasa con la cláusula lower. Lo que hace lo convierte en minúscula. Ya que estamos, lo tiramos abajo. Corremos los dos. Y recuerden esto, que si corremos dos queries, que estén separados por el punto y coma. Entonces tenemos todo en mayúscula y más abajo todo en minúscula. Esto en principio, piensen que no afecta a la base de datos. O sea, es para nuestro reporte. Por ahí nosotros bajamos todo y después convertimos todo en mayúscula, todo en minúscula o algo de eso y decís, bueno, ya lo hago antes para no tener que trabajar con los datos después. Ya dejan la query armada y siempre lo corren. Pero son funciones de caracteres. Después tenemos cómo devolver campos. Por ejemplo, como yo decía, de un campo ciertos caracteres. Tenemos la función left, que sería la función izquierda en inglés, y la función right, que lo que hace es traer de derecha a izquierda los campos. Lo probamos acá. Esto es así. Tenemos la función left, si se fijan aparece en azul porque ya es una palabra clave. Esto lo vimos en la primera clase, de que hay ciertas palabras claves que no podemos utilizar nosotros en las tablas. Por ejemplo, left y right. Entre paréntesis van los parámetros. Estos parámetros son, el primer parámetro es el nombre del campo. Justo es el campo nombre, que hace referencia al nombre del producto. Y el segundo parámetro es la cantidad de valores que yo quiero que devuelva, contando de izquierda a derecha, o sea, adelante hacia atrás. Si corro esto, me trae las primeras dos letras de cada nombre. Por el contrario, lo que es right va desde atrás hacia adelante.
Voy a entrar en los últimos dos. Es sencillo esto, no varía mucho, es más que nada para que ustedes puedan jugar con las funciones, con los campos que sean de texto, siempre teniendo en cuenta que es para esos campos. Yo no puedo traer los últimos dos números. Acá pregunta Miguel, ¿para qué sirve? Mirá, muchas veces te va a pasar que vos tenés campos que tienen códigos, como te decía antes, o las fechas. Vos no querés esto, querés solamente el año. Te pide tu jefe devolverme, no sé, las ventas del año. Y vos no querés que te devuelva el date con el 2023 barra 10 barra 5. Puedes traer los últimos solamente, o los primeros. O mismo, le doy un ejemplo. En la universidad se utiliza guaraní para la parte de alumnos. El campo DNI que guarda guaraní no guarda el número DNI, guarda un DNI, espacio y el número. Cuando uno quiere traer los DNI de los usuarios para hacer una planilla o algo con esos números, siempre hay que borrarlos después en Excel. Entonces, uno puede decir, bueno, por lo general estamos todos arriba de los 10 millones, salvo que tengamos, no sé, algún compañero que sea pariente de Mirta Legrand o esté por ahí. Entonces vos podés decir, bueno, devuelvo los últimos 8 dígitos y ya tengo el DNI. En algún caso puede fallar y bueno, busco, son 7 dígitos, si tiene menos de 10 millones. Pero si no, ya con eso ya devuelvo los datos y pensá esto, no lo trabajás en un campo, lo trabajás en toda la columna. Si yo traigo 150 registros de alumnos, es mejor que me lo limpie ya la consulta y que me devuelva los DNI únicos y no después estar trabajando en Excel y, en muchos casos lo veo, borran fila por fila. Entonces la idea de esto es automatizar. Aparte piensen que si ustedes hacen una buena consulta, después la pueden utilizar. Y siguiendo con esto, ¿se entendió eso? ¿Hasta acá alguna duda? Sí, esto, el right o el left depende de lo que tengas que conseguir. Si necesitas conseguir las primeras cifras, usas el left. Si necesitas conseguir las últimas cifras, usas el right. Las Claro. últimas, digamos. Y lo que les puede llegar a pasar, como decíamos antes, es que tengamos un código o el valor de un parámetro que necesitemos que esté en el medio de un texto. En ese caso, en planilla de cálculos existe extrae, que tiene un parámetro más. Acá hablamos de dos parámetros, el campo y la cantidad de caracteres. ¿Por qué? Porque va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa si yo digo que extraiga, no sé, la parte del medio de un texto? Entonces, para empezar tenemos lo que sería substring. Substring lo que hace es traer de un campo desde la posición 2, contando de izquierda a derecha, o sea, desde la segunda letra, ¿cuántos caracteres queremos que devuelva? 3. Entonces tiene un parámetro más, que sería de arranque. Este va a arrancar en el segundo carácter y va a contar 3, incluyendo el que nombramos como 2. Si se fijan en este caso, el substring, vamos a correrlo. Claramente la letra que estaba delante era una D, era disco. Pero bueno, si yo quiero, vamos a darle más valores, vamos a ponerle 8, para que se vea un poco más. Pero me permite, hasta los espacios en blanco cuenta como un carácter, traer una frase o una parte, un fragmento de ese código, de ese campo, que estén en el medio. Si yo tengo que buscar los últimos, uso derecha. Si tengo que buscar los primeros, uso izquierda. Pero si tengo que sacar un rango específico de valores, uso eso, el substring. Lo único que tener en cuenta es justamente que hacemos una consulta sobre toda la columna y no sobre un valor único. Entonces yo no puedo decir, a ver, quiero traer el segundo nombre solamente. Y el segundo nombre es un nombre, o sea, va a tener X cantidad de caracteres. No lo puedes predefinir. Bueno, esto es más que nada las funciones que tenemos de texto por ir para trabajar. Después tenemos la de agrupación. Dice, a diferencia de las funciones de una sola fila, como decíamos recién, iba fila por fila evaluando, las funciones de grupo operan en un juego de filas para dar un resultado por grupo. ¿Qué significa esto?
trabaja sobre todas las filas, pero va trabajando con grupos. Por ejemplo, yo digo el tema de los libros. Supongamos yo tengo género, terror, acción y suspenso. Tengo 3 géneros. Y quiero contar cuántos libros tengo de cada género de eso. Entonces yo voy a agrupar por el género y me voy a ir contando por cada género cuántas veces se repite. Es por eso que dice, las funciones de grupo operan en juegos de filas para dar un resultado por grupo. O sea, me va a dar un resultado por cada género. Un resultado por terror, uno por, no sé, acción y el otro suspenso. Estos juegos pueden abarcar toda la tabla o la tabla dividida en grupos. Cada una de las funciones acepta un argumento. La tabla siguiente identifica las opciones que se pueden utilizar en la sintaxis. ABG es de average, es el promedio. Es calcular el promedio de los valores. Se ignoran los valores nulos. Ahí hemos explicado lo de los valores nulos. El nulo no está. No hay un valor. No es que el nulo vale 0 o es vacío. El nulo no está. Entonces, si yo hago un promedio de números y un campo es nulo, no lo voy a dividir ese valor, no voy a tener en cuenta. No es lo mismo decir, tengo 50 campos con números, sumo todo y divido por 50, que decir, tengo 150 campos, de los cuales 50 son nulos, sumo todo y divido por 150. Ahí el promedio fallaría. Por eso, cuando hacemos un count, un average, al nulo no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta ni para sumar, porque no se puede sumar, ni para contar para dividir. Después tenemos el count. El count sí cuenta el número de filas, cuenta todas las filas seleccionadas que utilizan el asterisco, incluidas las duplicadas y la que tiene valores nulos. Ahora, el count te dice cuántas veces se repite un valor. Ahora, yo digo, bueno, que me busque, quiero contar los libros, no sé, por género, como dijimos antes. Quiero contar, no sé, y me dice, mira, tenés 50 que son de suspenso. Ahora, si dentro de esos 50 habían valores que estaban nulos, no justamente el género, pues si no, no lo iba a contar, lo devuelvo igual, lo cuento igual. O filas repetidas, que a veces pasa, por más que la idea es que no pase, a veces pasa que tenemos 2 libros cargados con diferente ID, pero es el mismo libro. Te lo va a contar igual. Después tenemos el max, el min. El max trae el valor máximo de un conjunto de valores. El min trae el mínimo. Y sum suma los valores. Y también ignora los valores nulos. Acá dice, se pueden utilizar average, sum, max, min en columnas que puedan almacenar datos numéricos. Volvemos a lo mismo. Así como yo no puedo convertir a mayúsculo o minúsculo un número, tampoco puedo sumar caracteres o buscar el carácter máximo o mínimo. Y después dice, recuerde utilizar la palabra distinct para suprimir el recuento de valores duplicados en una columna. Y acá sí está bueno esto. Si queremos que traiga valores únicos, como decía antes, que no omitía el distinct, lo podemos usar como ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo para libros. Dice sumar la cantidad de libros. En realidad, creo que no estaba el campo cantidad en libros. Este es un ejemplo como para decirlo. No estaba el campo cantidad. Pero si queremos podemos sumar a ver el precio, como para probar algo. Recuerden que puede estar en una sola fila. Yo lo escribo siempre en 2 filas o más, el tema de la consulta para que quede un poco más legible. Vean que me devuelve una sola fila, no me devuelve más. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabajar con todas las filas que hay en la tabla, todos los precios, y me devuelve el valor. Entonces, si lo hacemos bien, también podemos separar esto. A ver, libro, autor, editorial. Vamos a poner editorial. Y acá lo que me va a tirar el error es que yo no puedo hacer
justamente una consulta de que me devuelva todas las editoriales y una consulta de una sola fila. Cuando llega esto, ¿qué te parece el primer error que van a tener? Es justamente donde viene la cláusula group by. ¿Por qué? Yo estaría agrupando acá. Yo quiero traer que me seleccione cada editorial y la suma de cada precio. Está bien, pero en principio SQL por sí solo no entiende. Estoy seleccionando esto y esto que es una tabla de una sola fila, un recuento. Entonces yo acá lo que puedo hacer es hacer el group by y agruparlo por editorial, que es lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos, bueno, acá teníamos unos ejemplos antes de pasar a eso. Teníamos el tema de hacer una suma y vemos que en la suma tenemos precio. Dijimos que cantidad no existía, pero sí me deja filtrar. A ver los detalles que puse. Suma de precio. Se llama precio. Editorial Planeta. Algo escribí mal. Ah, las comillas. Esto de copiar y pegar. No me lo tomo como texto. Ven que acá me hace una suma, pero solamente cuando el editorial es igual a Planeta. Así vamos a hacer más. El máximo, el mínimo usando un like. O sea, ustedes pueden conjugar todo lo que vimos en la clase pasada con la cláusula where junto con las funciones de una sola fila. Pero acá está lo que yo decía, la cláusula group by. Hasta acá dice, hemos aprendido que las funciones de agrupamiento permiten contar registros, calcular sumas y promedios, obtener valores máximos y mínimos. También dijimos que dichas funciones operan sobre conjunto de registros, no con datos individuales. Por eso cuando yo te diga que me traiga todas las empresas, me tiro el error, todas las editoriales. SQL nos permite agrupar las filas de resultado de una columna en conjuntos y aplicar funciones sobre esos conjuntos de filas. En la cláusula group by se colocan las columnas que vamos a agrupar. Acá tenemos un ejemplo que dice, supongamos que queremos saber la cantidad de visitantes de cada ciudad. Para eso podemos tipear la siguiente sentencia. Select count cuenta todos, porque el asterisco es lo mismo que vimos antes. Yo puedo contar alguna columna o el asterisco. ¿Qué ventaja tiene el asterisco por ahí para contar? Que si pongo el asterisco, como les decía antes, si hay un valor nulo, me lo va a contar igual. Si algún campo es nulo, no me molesta. En cambio, si yo cuento por los nombres y hay un campo nulo, no lo va a contar. Pero con el asterisco sí. From, o sea, la tabla de visitantes, donde la ciudad sea igual a Córdoba. Entonces me dice que Córdoba encontró 5 veces, devuelve 5. Ahora, si yo tengo varias ciudades, yo debería repetir esta query cambiando Córdoba por cada ciudad. Y hacer una query por cada ciudad, que si bien no llevaría mucho, tampoco es lo ideal. Entonces dice que podríamos repetirla por cada valor de ciudad, pero con la cláusula group by. Cuando hablamos de group by, esto de grupos es una idea similar a cuando hablamos de tablas dinámicas, que nosotros cruzamos datos y agrupamos datos y tenemos resultados por toda la cantidad. Si alguno de ustedes maneja tablas dinámicas en hoja de cálculo, uno cruza un departamento con, no sé, con un puesto de trabajo y te devuelve todos los puestos de trabajo y cuántos están. Porque estamos trabajando con grupos. Acá es lo mismo. Si yo agrego la cláusula group by y agrupo por ciudad, ven, selecciono ciudad, todas las ciudades, con el count, que cuente todo, y la tabla de visitantes, con el group by ciudad o agrupando por ciudad, va a empezar por cada ciudad y me va a devolver un registro con la cantidad de veces que lo encontró. Entonces me dice Altagracia 4, Córdoba 5, Villa Dolores 1. Si vamos al ejemplo que teníamos antes, que yo les dije acá, vamos a poner editorial. Y esto nos daba error. Creo que fue esta la consulta que hicimos.
justamente porque no estaba agrupado. Ahora, si yo digo group by, lo que va a hacer, me va a agrupar por editorial, me va a devolver una fila por cada editorial y al lado la cantidad de suma que tenga cada editorial. Entonces se fijan, MS, la suma de precios da 52, Paído 67, Planeta 182, 188. Vean qué sencillo es sacar un reporte trabajado encima. Piensen en esto. La primera clase vimos cómo consultar todos los campos. La segunda clase vimos cómo limitar las respuestas. Si al limitar las respuestas encima podemos hacer agrupamiento, ya tenemos para sacar un montón de informes mucho más sencillos, que es lo que después, siempre que lo pasamos a Excel, terminamos trabajando para hacer esto. Agrupar, y puedo sacar la suma, que le vamos a poner, hacemos el max, también de precio, y le ponemos as. Después podemos hacer el promedio, el mínimo, todo, pero si lo corremos, ya devolvería todo. ¿Ven? Tengo editorial, la suma de precios, el valor máximo, puedo hacer el mínimo, el promedio, contar cuántas veces se repite. ¿Se entiende esto? Sí, 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 perfecto. que por cada fila ordenamos por grupo. En vez de Claro, sacar uno a uno, sacamos varios en la misma fila. esto es una gran ventaja. Imaginen que ustedes guardan la query y dicen, bueno, ahora modifico el igual y pongo tal. No, acá tenemos todo. Y si esto lo bajamos, estamos hablando de poquitos datos acá. Pero imaginen hacer esto, ya tienen la suma, el máximo, el mínimo, el promedio, la cantidad de veces que se repite, todo dentro de la tabla. Ya pueden sacar un valor calculado. A eso voy. Claro, ya con esa query ya la copias, la pegás, la tenés guardada y le cambias las explicaciones y las haces en otro lado. Claro, piensen esto, que esto pasa mucho con las planillas de cálculos también, que ustedes saben que la base de datos sigue trabajando porque dijimos, es transaccional. Todos los días tienen transacciones. Y ustedes le dicen, bueno, quiero ver de tal cliente la venta máxima, la venta mínima, el top 10 de ventas, todo. Y por lo general, como digo siempre, se los manda a hacer a un programador que puede tardar un par de meses en hacerlo todo para que el CRM de la empresa tenga esa consulta. Y al fin de cuentas lo que está programando es un botón para que ejecute esta consulta y te la devuelva en formato de Excel. Si vos tenés acceso a la base de datos, una vez que vos haces la consulta, hasta después la podés mejorar si querés más campos. Pero ya lo bajás y todos los meses se va a actualizar con la información nueva. Si le pones un límite, si tienes un cliente o algo. Pero a veces, cuando trabajamos con estas bajadas de información, casi siempre se repite lo mismo todos los meses. A lo sumo después te piden otro reporte, haces otro SQL o algo. Pero vos guardás la consulta, después copiás y pegás y la corres. Y sabés que estás trayendo campos calculados, o sea, consultas que ya sabes que estás bien, que, que no te va a pasar que decís, no, mirá, sumé mal acá cuando lo pasé a Excel o se me bajó. No, lo calculás de la base directamente. Tráeme el máximo, el mínimo, la suma, la división. O como esto que decíamos, tenemos una tabla con productos y queremos ver la cantidad de ventas que tuvo cada producto. Entonces te das un count o una suma, cuánto se recaudó. Todos estos campos así que son calculados y que son de agrupamiento sirven muchísimo. Y ahora tenemos, como les decía antes, la cláusula having. Yo les decía que la cláusula select permite seleccionar registros individuales. O sea, cuando usamos el where, lo que estamos haciendo es filtrar. Buscamos todos los precios, los productos, donde el precio sea mayor a 100. Filtramos que sea mayor a 100. Pero ese filtro lo evalúa fila por fila, precio por precio. Ahora, si yo quiero hacer un filtro a mi agrupamiento, el where no me sirve. Para eso existe el having, que permite seleccionar grupos de registros. Por ejemplo acá,
Si queremos saber la cantidad de libros agrupados por editorial, usamos la siguiente instrucción. Editorial, count, from libros, y el group by editorial, o sea, lo agrupa por editorial. Y te devuelve MS2, PAI 5, Planeta 2. Pero ahora te dice, queremos saber la cantidad de libros agrupados por editorial, pero considerando solo algunos. Por ejemplo, los que devuelven un valor mayor a 2. O sea, querés saber la cantidad de editoriales, la cantidad de libros que tiene por editorial, siempre y cuando ese editorial sea mayor que 2. Ya dejas afuera esos valores. Entonces no debería volver ninguno de estos dos que tenemos acá. Si después del group by usamos el having, como si fuera el where, y comparamos donde el count sea mayor que 2. Entonces, acá ya está agrupado. Me va a devolver por cada uno. Pero siempre y cuando la editorial sea mayor a 2. Por ende, devuelve solamente PAI 2. Dice, si Entonces, utiliza... este sería como una especie de límite, pero para el grupo. No como un limit, pensalo más como un where, porque lo que haces es filtrar. Porque vos acá decís que sea mayor que 2, pero también puedo usar un like. Si yo, no sé, traigo, no un like justo acá, pero sí puedo usar un mayor igual, un menor igual, un distinto, un in, un between. Entran porque calculas números. El límite es el límite de respuestas. Tengan en cuenta esto. El límite no va por la consulta, va por las respuestas. Acá hablamos de filtrar la consulta. Como no puedo usar el where porque el where es justamente para cada fila, uso el having que es para agrupamiento. Entonces, a este agrupamiento de datos que sea mayor que 2. Bueno, para tener en cuenta, la cláusula having, que es seguido de la condición de búsqueda, pasa después del group by. O sea, tenemos el group by y después el having. No debemos confundir el where con having. La primera establece condiciones para selección de registros de un select y la segunda establece condiciones para selección de registros de un group by. Esto es para que tengan en cuenta. El select va hacia las filas, por eso es individual. En cambio, el having trabaja sobre el group by, sobre el agrupamiento. Generalmente se usa having con funciones de agrupamiento, que esto no puede hacerse con select, con el where. Y después tenemos la cláusula distinct, que es lo que yo les mostraba, que esto lo pueden hacer también acá. Acá dice select autor from libros. Vamos a correrlo. Y si se fijan, devuelve todos los autores que hay en los libros. Y justamente tenemos a J.K. Rowling repetido. Vamos a mostrarlo acá. Si nos fijamos, tenemos José Hernández repetido, J. Rowling, Lewis Carroll, porque trae todos. Si yo uso la cláusula distinct, adelante de autor, me va a traer solamente autores únicos. Si se fijan, ya no tengo repetido José Hernández, no tengo repetido J. Rowling. Sirve mucho la cláusula distinct cuando ustedes quieren devolver, por ejemplo, los productos que tienen. Entonces, tiran un select distinct en la tabla donde están no sé, los productos o algo, que sean distintos. Tengan en cuenta algo. Este distinct, acá está aplicando sobre autor. Vamos a hacer algo más para que vean la diferencia. Autor y ponemos editorial. Acá no va a variar mucho, pero para que lo vean. Vean esto. Tengo Borges, José Hernández y José Hernández de nuevo. Y antes con el distinct lo borré. Porque no es lo mismo decir distinct autor, que solamente me trae autores únicos, que decir distinct autor y editorial. Porque la cláusula distinct lo que hace es traer registros únicos. Ya sea de un campo, de 2 o más. Entonces, si ustedes tiran un select distinct asterisco, no les va a servir. Porque ya desde el vamos sabemos que no tenemos dos registros iguales. Porque tenemos una clave primaria que tiene que hacer que ese registro sea único. Después podemos llenar de basura y completar el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo teléfono, todo.
pero hay un campo que no va a estar repetido. Entonces, el select distinct me sirve para traer valores únicos de algún campo, o si trabajo dos campos, es la suma de estos dos valores que sea único. Por ejemplo, si yo tuviera que José Hernández tiene los dos libros en MS, me lo trae una sola vez. Pero justamente acá me lo repite porque la editorial es Planeta. Tiene uno en una editorial y otro en otra. Claro, no es que quede anulado el comando, sino que al trabajar con dos editoriales van a figurar las dos inevitablemente. Claro, porque acá el Bien, distinct trabaja sobre los dos datos. claro. Quiere Sí, sí, decir sí, por que eso. la conjunción de los dos datos sean distintas. Claro. Pero después sí, me parece que J. Rowling, vean, J. Rowling me aparece una sola vez ahora. ¿Por qué? Porque estaba dos veces, pero las dos veces era la misma editorial. Entonces ahí sí me lo elimina el repetido. ¿Se entiende? ¿Les Sí, queda sí, claro perfecto. esto? ¿Los Gracias. demás? No, de nada. O sea, acá está como sumando las Sí, sí. editoriales. Claro, acá lo que hace, a medida que yo agrego más campos, ese distinct trabaja sobre todos. O sea, la sumatoria tiene que ser distinta. Si yo digo solo nombre, hay dos que se llaman Juan, me trae un solo Juan. Si yo digo nombre y apellido, y hay dos que se llaman Juan Ibáñez, me va a traer un solo Juan Ibáñez. Pero ahora, si hay un Juan Pérez y un Juan Ibáñez, me trae cada Juan por separado. Eh, Iván, levante la mano. Sí, bueno, para ir contando, estaba probando mientras escuchaba. eh, yo pongo autor, distinct autor, y va poniendo uno por uno. Tipo, los que se repiten los agrupa. ¿Y cómo puedo poner para que cuente cuántos tiene cada uno? No, ahí no estarías, esto no sería de agrupación. Ahí fíjate que no agrupamos nada. Ahí estamos trayendo valores distintos. Estamos devolviendo todos siempre que sea distintos. No va en Ok. agrupamiento esto. Lo de Y la can- agrupamiento, la cantidad, podemos tirar un count después y que cuente, y ahí sí sería agrupamiento. Pero es, acá estamos viendo la cláusula distinct solamente. Cómo trae ok, valores únicos. Ahora vamos a seguir con eso. Ahora ok, vamos a ir con los perfecto. primeros ejercicios. Gracias. No, de nada. Bueno, antes de pasar a eso, ¿ves? Acá tenemos select editorial, count, distinct autor, que creo que es lo que estabas explicando, preguntando recién. Acá sí, si yo trabajo, puedo traer contar únicos autores. Entonces yo digo que me devuelva la editorial, que me cuente únicos autores por cada editorial, ojo, pues yo tengo en el mismo editorial a José Hernández dos veces, me lo va a contar una sola vez. Que es lo lógico. Si yo quiero saber cuántos autores hay por editorial, quiero autores únicos. Si no me va a decir, mira, este editorial tiene 150 autores, y en realidad hay 40 que vendieron 3 libros cada uno. Entonces acá sí puedo usar el distinct dentro de un count. ¿Por qué? Porque digo distinct autor. Le repito lo mismo. Distinct asterisco no me sirve, porque no tengo dos registros iguales. Pero campo sí. Si yo uso el distinct sobre el campo autor y que me cuente cuántos autores únicos hay y que después me lo agrupe, me dice, MS tiene 2. Vamos a hacer algo. Copiamos esto para que veamos bien. Lo pegamos acá y ya que estamos, vamos a hacer lo mismo. Select editorial. O sea, acá con el paréntesis lo que estamos haciendo es que le especificamos que queremos que el autor Y salga con select. valor único. Claro, a ver qué. Esto me parece que puse mal acá. Después lo vemos esto. Select count, distinto autor. Me está tirando table test, libros. ¿Se llama libros? Le pegué en la otra consulta. Estaba trabajando con la otra. Acá era. No existía. Estaba trabajando sobre insumos informáticos. Vean,
acá me dice valores únicos. ¿Ven? Me dice que Messi tiene 3. Si yo hago un count y cuento todos, o mismo autor, si queremos autor, va a contar la cantidad de autores, me va a dar un valor numérico, pero no autores únicos. Entonces, si yo lo corro a estos dos, vean que me devuelve los dos datos. El primero dice 3, 2, 3 y el segundo dice 3, 2, 5. Planeta me figura 5. Si yo vengo más abajo, vamos a hacer algo más todavía. Select, autor, editorial. From libros. Vean que el segundo me decía que únicos, acá no me baja la query, que había 3 en Planeta. Pero sin embargo, arriba me dice que el Planeta tiene 1, que es Borges, tiene 2, que es José Hernández, 3, que es Borges, otra vez Borges. Me anda mal la ruedita acá cuando quiero subir y bajar. Pero bueno, esto les digo, que va repitiendo los que va contando. En cambio, el distinct me cuenta solamente autores únicos. Que ahí sí pueden ya tener un problema si no lo hacen así. Si ustedes no usan el distinct, van a informar un número que no es real. Ustedes dicen cuántos autores tengo por editorial y van a decir, tienen 5 en Planeta. Y en realidad está repetido José Hernández y está repetido Borges. Si ponen que sea único, distintos autores, les va a contar los que son únicos y lo devuelve. O sea, con esta cláusula nosotros le especificamos concretamente los que queremos ver como únicos. Claro, ahí sí te sirve el distinct, porque uno dice, ¿dónde puedo usar el distinct? Justamente cuando te piden a vos la cantidad de autores por libros o por editorial, justamente ahí vos al identificar que no sea repetido, el número que te da es exacto, te da realmente cuántos tenés. Si no, solamente por contar todos los valores de la tabla y te va a contar todos. No les va a importar si está repetido. Esto para que entiendan, trabajaría de la siguiente forma. Va a la columna que tenemos editorial. Editorial. Dice Planeta, sí, 1. Dice Planeta, sí, 2. Dice Planeta, sí, 3. Va trabajando así. No le importa lo que hay en otro campo. Te va a devolver que tiene, no sé, 50 autores. Pero si vos consultás y contás por distinto autor, lo que va a estar contando es en la columna autor que ese valor no sea repetido. Borges, sí, es de Planeta, sí, 1. Borges, es de Planeta, sí, pero ya existe, no lo cuento. Después tal, es de Planeta, sí, listo, existe, no, lo cuento. Entonces trae valores únicos. Esto para que vean cómo trabajaría la parte lógica. Viene autor, busca 1, el primero, es Borges. ¿Es de Editorial Planeta? Sí, 1. El segundo, es Borges. ¿Editorial Planeta? Sí. Bueno, ya existe, no lo cuento. El tercero, ¿es Editorial Planeta? No. Listo, el cuarto, no. El quinto sí, es Planeta. Es Pérez. No existe, listo, 2. Así como va trabajando. Y por último, la cláusula limit. Y acá es lo que decía antes. Se usa para restringir los registros que retornan. O sea, restringimos la cantidad de respuestas que queremos que nos devuelva, la cantidad de filas. Recibe 1 o 2 argumentos numéricos enteros positivos. El primero indica el número del primer registro a retornar. El segundo, el número máximo de registros a retornar. El número de registro inicial es 0, no es 1. Tengan en cuenta esto. El número de registro inicial es 0 porque es la fila 0. Por más que el código sea 1, esto es como en programación. La primera fila es 0. Después tenemos 1, 2, 3, 4. Es por eso que por lo general no se usa la cláusula de esta manera. Vean que acá dice seleccionar todos los libros, limitando de 0 a 4. Vamos a ponerlo abajo para que sea un poquito más claro. Comienza en 0 y me devuelve 4. 1, 2, 3, 4. Comienza en 0 porque justamente esta es la fila 0, por más que diga que el código es 1. O sea, comienza en la posición 0. Si yo pongo acá
1, 4, comienza en la posición 1, en la segunda posición y devuelve 4. O sea, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende esto del límite? Es de dónde comienza y hasta dónde. Ahora, esto por lo general en la mayoría de la gente causa problemas en la parte lógica, porque dice, quiero que del primero al 4. Y no, arranca de la fila 1, que sería la segunda, y cuenta 4. Por eso devuelve 2, 3, 4, 5. Es por eso que acá dice, recibe 1 o 2 parámetros. El primero lo puedo obviar. Entonces, directamente puedo poner límite y traer 4. Y ya sabe que arranca de 0 a 4. Me devuelve 1, 2, 3, 4. Los primeros 4. Límite de 4 me devuelve, el retorno son 4 registros. Y acá también podemos ordenarlo, que esto es importante. Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué es importante? Yo puedo ordenar por nombre de título. Yo estoy diciendo que traiga 4 registros y lo ordeno como quiero. Pero acá tenemos también precios. Vean que tenemos precio. Entonces yo puedo decir libros, order by precio. Por defecto es ascendente. Entonces si lo corro, me va a traer todos los libros, que es de todos los campos de la tabla libros, ordena por precio y límite 4. Justamente acá, como más bajo, me trae el primero que es nulo. Porque justamente pusimos un nulo ahí a propósito para que vean. Pero si no arranca de menor a mayor. Ahora, acá también podría ordenarlo y hacer un where ante el order by que no sea nulo. ¿Se acuerdan que teníamos el is not null o is null? Where campo, vamos a probar. Where precio is not null. Y vean que me devuelve los 4 sin contar valores nulos. Vean como acá vamos a hacer una consulta un poquito más compleja o utilizando todos los parámetros, pero para limpiar el resultado. Traigo los primeros 4 valores de menor a mayor, limpiando los nulos, que a mí el nulo no me sirve. Si yo tuviera 4 campos nulos, me trae 4 campos nulos y no veo ningún precio. De esta forma yo devuelvo los 4 productos con el precio más bajo. Y si el order by es descendente, va a ir de mayor a menor. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con esto? Sí, entonces el IBI nos limita la respuesta, la cantidad de campos que La nos cantidad muestra. de filas. La cantidad de filas. Pero pensá que limita la cantidad de filas, pero vos antes de eso podés limitar adentro con el where, eh, hacer un límite, un filtro. Vos podés filtrar antes de traer el límite. Entonces, ¿para qué se usa mucho? Una se usa, como les decía antes, cuando yo hago pruebas y no quiero pegarle fuerte a la base de datos, no quiero correr una tabla que tiene 1500 registros todo el tiempo probando. Lo voy armando. Pero después para hacer los top, un top 10, un top 50, tiro un limit y me devuelve los primeros 50, los primeros 20. Ya sea, puedo ordenarlo por precio, por el nombre, por el apellido, por la edad. No sé, quieren limitar, no sé, quieren buscar de mayor a menor todas las edades y dicen, bueno, quiero las 10 personas más jóvenes. Listo, tirás un limit de 10 y buscas el order by que sea ascendente desde la edad. Te trae todo. Bueno, es en cuanto a los contenidos. Si vamos a lo que era la guía de apuntes, le decía que era muy similar. Les habla de funciones de una sola fila, de varias filas, exactamente igual. Quizás tiene más ejemplos. Ya les muestro los ejemplos como convertir a mayúscula, minúscula, izquierda, derecha, en substring, cómo devuelve. Sí, profe, con respecto a la guía le iba a comentar que me parece que en algunos puntos left for right, por ejemplo, se confundió con los conceptos, como que copió mal. Acá puede pasar en algún momento. Ahora después lo veo.
Almacén de tablas en enlace entre ellos y hoy. Esto, ¿no? Esto sí está bien. Toda la cantidad de longitud, de carácter de cadena, comenzando con el último carácter. Ahora después lo reviso eso. El substring está bien. Después las funciones de agrupamiento. Average. Acá tienen también ejemplos si quieren ir probando. Y lo que les diría que hagamos ahora, estos primeros minutos, es, si quieren les dejo 5 minutos para que ustedes hagan, aunque sean los primeros ejercicios. Tienen la guía de ejercicios 3, así vemos alguno en clase, y de última, cuando volvemos hacemos algunos más, y después la clase que viene sí, repasamos esto y lo que tenga dudas de la clase anterior, y vemos lo último, porque la última clase va a ser un poquito más larga porque hay que ver toda la parte de las consultas multitabla, los joins y las subconsultas, que es un select dentro de otro. Bueno, acá tenemos algunos para trabajar, todavía sobre insumos informáticos. Dice, trabajar estos ejercicios. Después, en lo que sea la guía de clase extra, tenemos, utilizando la base de datos escuela, hacer los siguientes. Bueno, si pueden, vamos a hacer una cosa, cortemos 5 minutos, yo igual me quedo. Traten de ir haciendo los primeros. Listar los nombres y los precios de todos los productos de la tabla de producto, convirtiendo nombres a mayúscula y minúscula. Esto es con upper. Y después tenemos listar los nombres. Bueno, esto es todo convertir mayúscula y minúscula. Listar nombre de todos los fabricantes de la columna y otra obtener en mayúsculas. Listar los códigos de los fabricantes. Devolver una lista con las 5 primeras filas de la tabla de fabricante. Listar el nombre y precio de los productos más baratos. Esto es lo que yo decía, hacer un top con el limit. Y después tenemos algunas funciones de máximo, promedio y mínimo. Tómense 5 minutos ahora, traten de hacerlo. Si quieren compartirlos por el chat, lo vamos viendo. Y retomamos ahora y 25. Yo igual me quedo, pero si tienen que hacer una consulta, apago la cámara y me van consultando. ¿Se animan a hacer algo o quieren que lo hagamos juntos? ¿Se animan a hacer ustedes? Bueno, no sé si los perdí. Dale, buenísimo. Cualquier consulta, hablen directamente, prendan el micrófono. Los que no pueden hacerlo, no se preocupen, no se preocupen. El tema es el siguiente. Quiero que ustedes vayan haciendo, que sean los primeros, y después vamos viendo. Eh, Me interesa que utilicemos este espacio también para resolver dudas y que practiquen. No solamente que copien lo que hago. No hay problema, Nan. Vamos a quitar esto. Yo que tengo también las queries. Por lo menos se toman 2 minutos para ir probando. Es la tabla producto. Estamos trabajando, o sea, sobre esto. Matías, estamos aprendiendo SQL. SQL es universal. MySQL es el motor de base de datos. Que si vos haces una consulta de select dentro de MySQL, lo mismo. Pensá que tenés MySQL, tenés SQL Server, MongoSQL, tenés Oracle. Ese es el motor. Después todo trabaja con SQL.
Si tiras estas consultas dentro de MySQL te va a funcionar. Es más, en la última clase explicamos cómo instalar MySQL. Un poquito. En realidad no descargas SQL, descargaste MySQL. SQL es el lenguaje estructurado de consultas. Es el lenguaje que usás. MySQL es el motor de base de datos, que trabaja justamente con SQL. Si querés también puedes descargar, como te decía, Microsoft SQL Server. De Python inicial, Hernán, posiblemente más adelante. Por lo que hablamos con la gente de extensión, en el próximo llamado sacaremos el segundo curso de SQL y en el otro sacamos el segundo curso de Python. Sí, de Python. Profe, le hago una consulta. Sí, Cuando saquen, supongo que cuando termine este curso van a sacar el de Python, ¿verdad? no. Vamos a seguir con el de SQL la segunda parte y el de Python en Ujú. el siguiente llamado. El segundo curso de Python. El de Python, cuando ya se esté, digamos, es, digamos, necesario haber hecho el primero. Mirá, nosotros vamos a compartir el material del primero. Lo que sí no nos vamos a detener en consultas del primer curso. Si vos ya viste algo de Python o decís quiero hacer el segundo curso porque más o menos sé algo y podés ver el material y eso, te vas a poder anotar. Pero la idea es justamente no atrasarnos, porque como son cursos de 4 clases, Sí. la segunda parte de Python va a ser todo lo relacionado a lo que es programación de objetos, porque terminamos con funciones y diccionario de datos. Retomar eso, hacer un pequeño repaso de todo, subimos el material del curso anterior igual, y después seguramente trabajemos con clases, herencia, polimorfismo y un poquito más. Digamos, ¿hay algún, digamos, se vuelve a repetir ese curso del primero de Python? O sea, o sea, a mí me gustaría tipo aprender Python, pero eh, digamos, yo no sé nada ahora. O sea, ahora no sé nada de Python. Por eso te preguntaba si era necesario haber hecho el primero. ¿Va a Y haber si, algún momento repetición del primero? sí, seguramente sí, pero yo creo que después de la vacaciones de invierno. Tengo entendido ahora esto, que viene ahora el del segundo de SQL, el segundo nivel, porque encima de SQL arrancamos a darlo también antes que el de Python, y, y después hacemos el segundo de Python. Y después seguramente ¿Cuándo volvamos con el arranca el primero, segundo de SQL? el mes que viene. Terminamos este y en el siguiente llamado ya hacemos el segundo. Ahora Ah, llegaremos listo. seguramente hasta lo que es subconsultas, que lo vamos a ver muy por arriba, porque nos queda una sola clase. Lo mismo, en el segundo nivel hacemos un repaso, subimos todo el material para que lo tengan aquellos que ya algo sabían o que lo hicieron antes y se olvidaron o algo. Y después la idea es ver toda la parte de vistas, más trabajando ya sobre un motor de base de datos. Ahí no vamos a trabajar con lo que es DB-Fiddle. Vamos a trabajar directamente con un motor de MySQL. Vamos a pasarles cómo Ah, listo. instalarlo, cómo descargarse la base y todo. Estamos viendo si les pasamos para que ustedes creen la base o directamente si les pasamos una máquina virtual que la puedan descargar y que trabajen directamente. Eso, ¿qué más? El tema de vistas, que es cuando yo hago una tabla y devuelve las vistas. Eh, Algo que vimos acá en funciones, una función tiene parámetros. Si la función no tiene parámetros, en lo que es término de programación se lo llega a llamar un procedimiento. Bueno, en las bases de datos se trabajan muchos procedimientos almacenados, porque vos decís, bueno, quiero que todos los días a la mañana me corra este script y me devuelva tal cosa, o que me arregle los precios, o que me borre la basura. eh, para eso sirven lo que sería los procedimientos almacenados, y después los triggers, que también son llamadores para esos procedimientos.
Sí, Miguel, como dice el compañero Matías, hay un multiple choice al final, la clase que viene. Eso lo hablamos en la clase que viene al finalizar. Van a tener disponible el examen, que van a tener hasta el domingo para hacerlo, van a tener 3 intentos. Profe, perdón, otra consulta. Sí, En el multiple choice que vamos a tener del examen, ¿van a haber fotos o simplemente va a ser texto? no, Porque texto, texto. digamos, yo a las fotos... Ah, listo, listo, listo. Sí, sí, Listo, sí, sí, muchas gracias. tranquilo. Van a ser preguntas relacionadas a lo que teníamos en los módulos. Por eso les digo, entiendo que muchos de ustedes están practicando con el celular y realmente se les complica. No por eso le vamos a limitar a que no puedan hacer el curso, al revés. Eh, Mi idea es que ustedes se bajen todo el material porque el curso termina, está bien que ahora justo empieza el otro, pero el que quiere seguir estudiando o algo, en algún momento va a conseguir alguna máquina o el trabajo o algo para practicarlo. Que se lleve los conceptos, es lo más importante, que se lleven la parte lógica. En cuanto al multiple choice, siempre ponemos preguntas que son de definiciones, o sea, verdadero o falso, y por ahí les pongo alguna consulta y que diga, bueno, por ejemplo, quiero buscar que esta consulta pide que el precio sea mayor a 100. Bueno, ¿cuál de los siguientes es la respuesta correcta? Where, precio mayor a 100, where, precio between, y ustedes van a saber que hay una sola que es correcta. Y si más o menos entendieron, por más que no hayan practicado mucho, lo van a sacar. Ahora, el que no leyó nada y se pone a hacer el multiple choice, ahí se le va a complicar. Igual esto lo hablamos bien en la clase que viene, o ahora al finalizar esta. Bueno, vamos a hacer algo. Imagino que podían ser los primeros. El primero era sencillo, pedía listar los nombres y precios de todos los productos de la tabla de producto, convirtiendo los nombres a mayúscula. Bueno, vamos a pegarlo acá. Es convertir a mayúscula, nombre, traer precios, from producto. Vamos a hacerlo para que sea mejor. Si vemos, tenemos todo en mayúscula y el precio. Le podemos agregar un área si queríamos. Para que quede un poquito más prolijo y que no diga per nombre. Ahí tenemos producto, precio. Vamos a ponerle uno. Esto lo hicieron así. Mónica, la diferencia entre SQL y SQL es un lenguaje estructurado de consultas que nos sirve para extraer información o modificar información de la base de datos. Python es un lenguaje de programación que en alguna parte de la lógica de la programación va de la mano con las bases de datos. Y justamente Python es un lenguaje que sirve para hacer programas y también podemos, dentro de ese programa, llamar a una base de datos. Bueno. Y Miguel, en cuanto al certificado, ustedes tienen hasta el domingo para hacer el examen y el lunes yo paso los que aprobaron. Van a tener 3 intentos, tienen que sacarse mínimo un 6, con 6 aprueban. No guarda, por ejemplo, si te sacas un 6 y lo haces de nuevo y te sacas un 5, te guarda el 6. Guarda la nota más alta de los 3 intentos. La idea es que ustedes lo hagan a conciencia y si tienen alguna duda o tienen algún error, revisen y lo vuelvan a hacer. El certificado no lo van a tener igual, pero por lo menos despejar sus dudas. El lunes, a primera hora, les paso a la gente de extensión los aprobados y calculo que a más tardar miércoles o jueves se estarán enviando los certificados por mail. Bueno, ahí les paso entonces lo que es el 1. Lo hicieron así entonces, select, upper, el nombre y después el producto, precio, from producto. Después el segundo dice listar los nombres de los precios de todos los productos hasta el producto, convirtiendo en minúscula. O sea, similar. En este caso sería el nombre y el precio. Listamos todos los productos, en este caso en minúscula. Hasta acá lo hicieron así.
Claro, lo mismo con lower, tal cual, Lucas. Bueno, el tercero dice listar el nombre de todos los fabricantes en una columna y en otra columna obtener en mayúscula los 2 primeros caracteres del nombre del fabricante. Bueno, vean algo acá. Esto lo borro. Es un poquito más complicado. Me pide convertir a mayúscula, pero solamente una parte del texto. Claro, vos lo hiciste con left. Está perfecto. Ahí Javier lo hizo con left. Yo acá lo tengo con substring. Tiro, convierto a mayúscula y adentro el substring. Tengan en cuenta esto. Ahí lo corro. Ahí en el día pasa. ¿Qué hice? Creo que le faltaría el group by. Group by nombre, porque te lo toma como un error. No, me parece que es por el punto y coma. Era por el punto y coma. Yo puse punto y coma y era con coma. Ahí devuelve el nombre del fabricante y si me trae del nombre los 2 primeros campos. Yo acá podía usar un left como hizo el compañero porque si arranco de uno, eso tranquilamente podía ser un left. Y indicar solamente la cantidad de caracteres. Es lo mismo. Yo lo hice con substring para que vea que no hay una sola forma de resolverlo. Ahora, lo ideal para mí es usar el left. El substring es un poco más rebuscado porque estoy viendo los 2 primeros. Pero se podía hacer. Bueno, después convertida a mayúscula y eso, o de campo distinto lo dejamos. Vamos a trabajar. El 5 decía devolver una lista con los primeros 5 filas. Usábamos el límite. Usamos select asterisco from fabricante. La idea es que no les quiero mostrar todos los ejercicios para que los puedan hacer ustedes. Pero bueno, traigo todo de la tabla de fabricantes y lo limito a 5. Entonces me trae de la fila 0 hasta la 5 los fabricantes. Lo que me interesa ver por ahí son los de agrupación. Vamos al 8, como para saltear alguno. El 8 dice, calcular el número total de productos que hay en la tabla de productos. O sea, yo voy a hacer un select count. Puedo hacer un count de cualquier valor. Vamos a usar el código. Y devolverlo. Entonces hago un select count de los productos from tabla de productos. Y acá me va a contar los códigos. ¿Por qué uso código? Justamente por el código es el valor que no se repite y que no acepta nulos. Y me dice que hay 11 productos. Vamos a buscar alguno más. Por ejemplo, el 10 dice calcular el número de valores distintos de código de fabricante que aparece en la tabla de producto. El código de fabricante dijimos que se repetía, porque el código de fabricante me dice cuál es el código, hace referencia al fabricante, no al producto. ¿Qué pasa acá? Se puede repetir porque hay productos, por ejemplo, disco rígido o mouse que sean de Asus, que sean de un fabricante. Entonces, lo que me pide el 10, que sea distinto, me pide select count as, vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Acá yo lo puse todo, vamos a ponerlo así. Vamos a poner total único. Entonces contamos los distintos códigos fabricantes, le ponemos total único de la tabla producto. Y me tiene un error, pues seguramente tengo código fabricante. Ahí está. Me dice que único hay 7.
Si vamos y buscamos si corremos todo, vamos a ver el código fabricante, tenemos 1, 2, 3 y ya tenemos repetidos los valores. Está repetido el 1, está repetido el 2. Si hacemos un count de esto, nos dice que tenemos 11, pero 7 valores únicos, como estábamos arriba. Bueno, los demás ejercicios son similares. Después tienen la otra base de datos que es la de escuela, que les pide mostrar todos los datos de los alumnos que tengan notas. Y acá se los dejo porque si bien son ejercicios extras, si los quieren hacer, si yo les digo todos los campos de los alumnos que tienen notas, es porque hay algunos que no tienen notas. Si no tienen notas es porque tienen valores nulos. Entonces serían los campos que no estén Que no, nulos. que no estén nulos, perfecto. Traer todos los campos que no estén nulos. Después les pide los campos que tienen notas vacías, o sea, devuelvan los que son nulos. Esto es como para ir probando cómo les pueden llegar a pedir a ustedes algo y cómo lo pueden resolver. Después les dice obtener un ranking de las primeras 3 escuelas con mayor capacidad. Bueno, ahí pueden hacer un select, asterisco, lo que quieran traer, from escuela, lo ordenan por forma descendente, o sea, de mayor a menor, y ponen un límite de 3. Ahí tienen como para ir jugando un poquito más. Por eso les digo, si no llegan a hacer todo, practiquen los primeros. Pero si pueden, practiquen también los ejercicios extras porque tienen esa parte más de lógica de decir, bueno, me pide esto, ¿cómo lo resuelvo? Ahí es donde ustedes empiezan a jugar con las herramientas que tienen, cómo resolver esos pedidos. Después que les puede pedir, a ver, contar los alumnos cuya nota sea mayor a 7 y llamar a la columna cantidad de aprobados o desaprobados, según lo que pida. Obtener el promedio de notas de los que tienen más de 7. O sea, van a usar un promedio, un average, siempre y cuando ese average sea mayor a 7. Bueno, estos son los ejercicios. Traten de hacerlo, compártanlo en el foro, traten de despejar las dudas que tengan. Recuerden que ya el viernes tienen disponible la clase 4 para ir leyendo. Y anótense todas las dudas que tengan, anótenlo para la clase que viene, porque la clase que viene tenemos un montón para explicar. Y encima al final quiero tomarme los últimos 10-15 minutos para mostrar el tema del examen. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí, Bueno, perfecto, pero yo por cualquier duda, bueno, Perfecto. los ejercicios, el 3 y el extra, yo los dejé resueltos ahí en el campo. Creo que otra chica también lo había subido. bueno, utilicen eso. Yo lo que les digo es, no se queden con que lo haga el compañero y ustedes lo hacen tal cual. Traten de entenderlo. Primero háganlo. Si se les complica o algo, ahí revisen el del compañero, que les va a servir como guía. Pero traten de practicarlo ustedes. Más que nada, cada uno aprende a su manera, a su tiempo, y está bueno que se rompan un poquito la cabeza para resolver justamente esto. Si les pide traer todos los que tengan nota, listo, sabemos que no tomamos los nulos. Pero bueno, la clase que viene tenemos eso y el examen del final. ¿Alguna duda con el contenido? ¿Alguna duda con el material? ¿Nada? Por ahora ninguna duda. Bueno, tienen para trabajar, gente. Buena semana. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. profesor. Buena semana. nos vemos. Una última duda, profe.